es muy familiar la palabra gloria. Inclusive decimos en la doxología, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Y también escuchamos la gloria de Dios, esa canción que se volvió tan popular en el ambiente religioso. Y también, hermanos, en labios de San Ignacio de Loyola, para mayor gloria de Dios. ¿Qué significa la gloria de Dios? ¿Por qué hablamos de esto? Primero, por el texto de la primera lectura de la profecía de Ezequiel, donde se manifiesta de manera hermosa y a través del cosmos y esa visión tan bella que tiene el profeta, la gloria de Dios. Y segundo, por la respuesta que dábamos en el Salmo: llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, todos. Bueno, entonces, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es todo aquello que refleja, expresa, manifiesta a Dios. Esa es la gloria de Dios. Y si es todo lo que refleja, expresa, manifiesta, muestra a Dios, entonces vamos a hablar de tres cosas importantes. La primera, la más, Jesús. La gloria de Dios es Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesús se revela, se expresa, se manifiesta toda la grandeza, el poder, el amor de Dios. En Jesús. Segundo, el ser humano. Nosotros los seres humanos tenemos esa responsabilidad tan bonita: expresar, revelar, manifestar a Dios. Hemos hablado muchísimas veces de esto: dejar actuar a Dios dentro y mostrar a Dios fuera. Y cuando dejamos actuar a Dios dentro, mostramos a Dios fuera, y al revelar todo lo que es Dios a través de lo que somos, se manifiesta en nosotros la gloria de Dios. San Ireneo decía: el ser humano es la gloria de Dios. Entonces la pregunta será: si tú realmente te sientes la gloria de Dios. Es que ahí está como el gran compromiso. Y la gloria de Dios, en tanto que estamos expresando, revelando, manifestando todo lo que Dios es. Tercero, la creación. Entonces tenemos a Jesús, el Hijo, la humanidad, todos los seres humanos. Y tercero, la creación. En el amanecer, la gloria de Dios. En el atardecer, la gloria de Dios. En ese aguacero tan bello de la tarde de ayer, la gloria de Dios. En los pájaros, en las plantas, en las quebradas, en los riachuelos,
en los valles, en los nevados, en el inmenso mar, la gloria de Dios. Toda la creación está revelando, mostrando, manifestando, expresando la grandeza, la belleza, la riqueza, el amor, el resplandor de Dios. Cuando les hablen de la gloria de Dios, ya saben de qué se trata, ¿cierto? Que a veces se puede volver como muy abstracto. La gloria de Dios, ¿cómo qué será? Ya sabemos, Jesús, que lo revela patente, el ser humano que está llamado a revelarlo, y la naturaleza que con su belleza, con su riqueza, lo está también dando a conocer. Y luego, hermanos, vamos al Evangelio a ver qué nos dice el Señor para este día. Dice el texto de Mateo que le hacen una pregunta a Pedro, y la pregunta es si su maestro paga el impuesto. Y antes de que se aclare esta cuestión, Jesús habla con Simón, es decir, con Pedro, y le hace una pregunta: ¿quiénes pagan impuesto? ¿Los extranjeros o los hijos? Y Simón sabe que los hijos están exentos del impuesto, los de casa. Seguramente este diálogo entre Jesús y Pedro es el resultado de la incomodidad social de un pueblo que se sabe invadido por el Imperio Romano. Y ese diálogo aclara que el pueblo no está a gusto con la invasión, y nosotros tampoco. Ningún ser humano estará a gusto sintiéndose invadido. A nadie le gusta que le vulneren sus... a nadie. Entonces Jesús no es tonto. Jesús no es ningún tonto. También tiene su conciencia social. Su conciencia social. Y sí que la tiene. Y ahora bien, como a ningún ser humano le gusta que le vulneren sus derechos, ningún ser humano, empezando por quien habla, está autorizado a vulnerarle los derechos a nadie. No. Ni me vulneras, ni te vulnero tus derechos. Está en el Evangelio. Y lo podemos descubrir de una manera muy linda. Ahora, Jesús no quiere hacer de esa situación la razón fundamental de su ministerio. Otra cosa bien interesante. Porque uno pudiera pensar que Jesús entonces simplemente es un revolucionario social. Es consciente de la situación social, pero esa no es la razón de su ministerio. Esa no es la razón. La razón del ministerio de Jesús es liberar, por la gracia del Dios que lo envió, al ser humano desde dentro. No de estructuras externas, sino desde dentro, que es más importante. Una cosa es que uno pelee toda la vida con la estructura opresora de turno, y otra cosa es que uno se libere de la estructura opresora de siempre.
Y la estructura opresora de siempre tiene un nombre. ¿Ustedes saben cuál es? El pecado. La estructura opresora de siempre es el pecado. La de turno, este pueblo, esta nación, este gobierno, esta dictadura, esas son las de turno. La de siempre, el pecado. Entonces Jesús no es ajeno desde el punto de vista social de lo que le pasa a su pueblo. Y también está claro, no está contento con eso. No. Pero el foco de su ministerio no es ese. El foco de su ministerio no es liberar al pueblo de los romanos, aunque él es consciente y no está a gusto de eso, ¿verdad? Luego, después de ese diálogo entre Pedro y Jesús y Pedro, Jesús le dice a Pedro, que es bonito pues todo el lenguaje que usa, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca, encontrarás una moneda de plata, cógela, págales por mí y por ti. Es decir, no demos mal ejemplo, obedezcamos, no demos mal ejemplo. Que es otro mensaje muy bonito que tiene que ver con ustedes, también conmigo, de no dar mal ejemplo. Muchas veces no somos ejemplares y tenemos que reconocerlo. Y Jesús le dice a Pedro que pague el impuesto de las 2 dracmas, para no dar mal ejemplo. Y esto, hermanos, lo podemos traducir en nuestro ambiente doméstico. Nuestros papás se cuidaron tanto de dar mal ejemplo. Y por supuesto, nuestros papás no fueron unos santos, también defectuosos, pero eran muy cuidadosos de no dar mal ejemplo. Hoy nosotros los adultos somos menos cuidadosos con los menores y no nos importa decir, hacer muchas cosas delante de los menores, no nos importa. Perdimos ese filtro de cuidado, y yo creo que podemos recuperar ese filtro de cuidado, dar ejemplo a los menores, cuidando, y no significa que seamos hipócritas, falsos, dobles, no, cuidadosos. Hay cosas que no se dicen delante de los menores, hay cosas que no se hacen delante de los menores, eso lo tenemos que reconocer todos. Y nuestros mayores fueron muy cuidadosos de eso. Jesús, muy cuidadoso, tan cuidadoso que le dijo a Pedro, paga por ti y por mí, para no dar mal ejemplo. ¿Por qué? Porque el ejemplo arrastra, ¿cierto? El ejemplo arrastra. Demos gracias a Dios por esta palabra al comienzo de este día. Nos vamos contentos a realizar todas nuestras actividades diarias, pero bien alimentados con lo que el Señor le ha hablado a nuestro corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.